Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender propiedades numéricas básicas, es decir, propiedades que uno utiliza normalmente y que por ahí ya las utiliza como de memoria, pero está bueno para aquellas personas que recién arrancan a ver la parte numérica y que les aparecen propiedades o se olvidaron de algunas y está bueno para rememorarlas un poco. Entonces, vamos con la primera y la más básica de todas, que es la propiedad conmutativa. La conmutatividad siempre nosotros la tenemos presente porque la utilizamos muchísimo a la hora de multiplicar. Es decir, nosotros decimos, por ejemplo, que si queremos hacer 5 por 3, hacer 5 por 3 es lo mismo que hacer 3 por 5. Y decimos, bueno, es lo mismo y ya está. El tema acá es lo siguiente. La conmutatividad lo que me permite justamente es intercambiar de lugar estos, en este caso, factores o términos en el caso de la suma. Pero ojo, la conmutatividad solamente es válida para la multiplicación o para, por ejemplo, la suma. Porque es lo mismo hacer 5 por 3 que 3 por 5 o 5 más 3 o 3 más 5. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo hacer 5 dividido 3 que 3 dividido 5. Esto da distinto. Lo mismo pasa si quiero hacer 5 menos 3 o 3 menos 5. Entonces, solamente la conmutatividad es válida si tengo multiplicación o suma. La división y la resta no forman parte de la conmutatividad, por lo tanto, no la podría utilizar. Esta es una de las propiedades más utilizadas. Nosotros siempre que usamos la conmutatividad es justamente para poder agilizar el cálculo. Es decir, si yo, por ejemplo, no me acuerdo cuánto es 5 por 3, pero sí recuerdo cuánto es 3 por 5, enseguida el cerebro dice, es lo mismo hacer una cosa que la otra, entonces es preferible hacer esto que esto porque esto me lo acuerdo más rápido que esto, o al revés. Suele pasar mucho cuando uno tiene que aprenderse, por ejemplo, las tablas, en donde hay algunas tablas que por ahí les cuestan más que otras, entonces el uso de la conmutatividad en las tablas suele aparecer mucho. Y lo mismo en la suma. Suele pasar que hay sumas que pensándolas es más fácil hacerlas de una manera o de otra. Entonces, la conmutatividad ayuda muchísimo al cálculo mental, sobre todo. Ahora vamos a ver otra propiedad más. Bien, otra de las propiedades que tenemos es la asociatividad. La asociatividad lo que permite también es utilizar la propiedad justamente para el cálculo mental o el cálculo más ágil. La asociatividad también está presente en la suma y en la multiplicación, no así en la resta y en la división, y ahora vamos a ver por qué. Si yo tengo, por ejemplo, 3 más 5 más 8, yo lo que puedo hacer es decir, puedo asociar es agrupar, juntar, de la manera que yo quiera. Es decir, podría juntar primero el 3 con el 5, sumarlos y al resultado sumarle el 8. También lo que podría hacer como segunda opción es, por ejemplo, juntar estos dos primero y luego hacerlo con el 3, 3 más el resultado que me dé acá. O también podría asociar, por ejemplo, el 3 con el 8 y luego hacerlo con el 5. Pero ya ahí es un poquito más complejo, tendría que primero cambiarlo de lugar con la conmutatividad y después asociarlo. Pero fíjense que acá siempre vemos sumas. ¿Por qué no podría aplicarlo,
por ejemplo, si tuviese algo así, más 1, por ejemplo, ¿por qué no podría hacer esto? Porque nosotros estamos trabajando con números naturales. Al estar trabajando con números naturales, si yo quiero hacer esto, me estaría cayendo de ese grupo. Es decir, acá tendría que hacer menos 5 más 1. Entonces, nosotros como estamos trabajando dentro del grupo de los números naturales, menos 5 más 1 no forma parte de los números naturales, porque son de los números enteros. Por lo tanto, esta parte no sería válida. Por supuesto que se puede utilizar para números enteros. En nuestro caso no lo utilizamos porque no estamos dentro de ese conjunto. Y en el caso de la multiplicación pasa exactamente lo mismo. Hacer 3 por 2 por 4. Yo puedo hacer 3 por 2 primero y luego hacer por 4. Podría hacer 2 por 4 y luego por 3. O podría hacer 3 por 4 y al resultado por 2. Entonces son distintas formas de asociar o de agrupar esas multiplicaciones o esas sumas, en nuestro caso, para hacer más rápido o más ágil el razonamiento matemático mental. Como otra de las propiedades que tenemos es la cancelatividad o propiedad cancelativa. Esta es una de las más fáciles de entender. Si yo tuviese, por ejemplo, 5 más 3 menos 8 más 4 menos 3, antes de ponerme a realizar el procedimiento total, es decir, hacer todo el cálculo, puedo fijarme si existe algún número que aparezca doble, por ejemplo, en este caso el 3, y que contenga la operación opuesta. Sumar 3 y restar 3 hace justamente que ni sume ni reste nada, porque sumar y restar un mismo número me daría 0 como resultado final. Entonces, en vez de utilizar estos dos términos en este caso, lo que puedo decir es, bueno, lo cancelo, lo saco porque no me sirve para la cuenta, ya que no me daría ningún valor necesario. Pasa lo mismo si tengo, por ejemplo, 3 por 2 por 5 dividido 2. ¿Qué pasa? Acá lo que tengo es el mismo número con la operación opuesta. Por 2 dividido 2, por lo tanto esto yo lo puedo cancelar y directamente hacer el ejercicio o el cálculo con los números que me quedan. Y como última propiedad, una de las propiedades más utilizadas dentro de la matemática, que es la propiedad distributiva o distributividad, que es lo mismo. El uso de la distributividad siempre es a partir de una multiplicación y sumas o restas o una división y sumas o restas. Voy a tener normalmente paréntesis, o sea, valores dentro de un paréntesis y por fuera o una multiplicación o una división. Por ejemplo, si tengo 5 por 3 más 2, la distributividad me doy cuenta que está, ¿por qué? Porque hay una multiplicación y tengo una suma y varios términos. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite justamente multiplicar, en este caso, porque está multiplicando, a todos los términos que estén dentro de ese paréntesis. En este caso haría 5 por 3. Acá dice más, así que sumo 5 por 2. Tendría 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. Y de resultado final, 25. ¿Qué sucede? Me sirve para la multiplicación, pero también me sirve para la división. Con la única diferencia que cuando yo tenga una propiedad distributiva para la división,
Normalmente, puede pasar que no, pero normalmente la división está detrás del paréntesis. La multiplicación puede estar tanto adelante como atrás, eso es indistinto. Pero en la división va a pasar que está en la parte de atrás. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo lo que tengo que hacer es cada uno de los números que estén dentro del paréntesis, dividirlo por el número que está afuera. Es decir, 8 dividido 2 más 4 dividido 2. El que justamente me queda detrás es la división por el número por el que estoy dividiendo en este caso. Bien, espero entonces que se hayan entendido las propiedades numéricas estas básicas. Sé que ya por ahí las estuvieron viendo o estuvieron trabajando un montón, pero quería hacer un video como para que quede asentado un poco más las 4 propiedades estas que por ahí utilizamos normalmente y algunas por ahí las dejamos de lado después de los primeros años de escolaridad. Nos vemos en un próximo video.